Diego, este espacio, esta comunidad de lectura. Queremos darte las gracias por tu generosidad y por tu disponibilidad. Yo cuando te contacté, la respuesta inmediata que tuve de ti me dio mucha alegría y agradezco mucho eso, ¿no? Como tu interés por estos espacios y por motivarnos también a continuar forjando todavía más de estos momentos donde la lectura se convierte también en el centro de nuestras vidas y donde comienza a fluctuar varias cosas, ¿no? Entonces, date las gracias por tu presencia acá. Yo le conocí a Diego en clases del colegio, en el último año me dio clases, fue mi profesor de literatura. Tengo que confesar unas clases que daban miedo, pero por lo tanto en las que uno más salía aprendiendo, ¿no? Y creo que fue un espacio bastante significativo y agradezco a la vida, al destino, a Dios, como queramos llamar, la oportunidad de volvernos a encontrar, sobre todo en estos lugares, ¿no? Que me parece que aportan mucho a la sociedad. Y bueno, sin más presentaciones, quisiera también leer tu recorrido académico que nos has podido compartir, porque de una u otra manera nos ayuda a enfocarnos y a saber tus intereses, ¿no? Y por dónde también ha ido como tu parte de pensamiento, de estudios. Creo que nos hace mucho bien para conocerte más todavía. Entonces, leerles que Diego es director académico de la Escuela de Pensamiento Crítico Las Babas del Diablo, librero en la librería Cosmonauta, egresado de la maestría de investigación en literatura con mención en literatura latinoamericana de la Universidad Andina Simón Bolívar, magíster en estudios literarios por la Universidad de Buenos Aires, egresado del posgrado de filosofía, programa de actualización de problemas filosóficos contemporáneos de la Universidad de Buenos Aires. Licenciado en Comunicación con mención en Comunicación y Literatura por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, editor general del Centro de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, docente de filosofía, historia de las civilizaciones, redacción académica, lenguaje y comunicación y seminario de titulación en la UDLA. Ayudante de cátedra en la Maestría de Literatura Hispanoamericana y Ecuatoriana de la PUCE en las materias de Semiótica del Texto Narrativo y Teoría Literaria 2. Adjunto a la Cátedra de Teoría y Crítica C de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, investigador independiente en temas de literatura argentina del siglo XX y de construcción, investigador de la UASB y gestor del Observatorio de Crítica Literaria Ecuatoriana. Sus textos han sido publicados en Quipus, filosofiaecuador.org, academia.edu y otros medios académicos. Y junto con esto, un gran docente y amigo también. Así que agradecerte por eso. Y bueno, para ya dar paso, hay bastantes personas que quizá se han integrado ahora también en este conversatorio. Simplemente ya para cederte la palabra, Diego, leer un pequeño resumen de la obra que ya hemos leído y que nos puede ayudar para contextualizarnos. El extranjero, obra de Albert Camus, cuenta la vida de un joven empleado francés en Argelia. Al conocer la muerte de su madre, interrumpe su trabajo para asistir al velatorio y al entierro. Al día siguiente se encuentra con una amiga, la invita al cine y empieza a salir con ella. Poco después, Meursault se ve envuelto en un ajuste de cuentas entre Raymond, su vecino de rellano con fama de proxeneta, y la amante árabe de este. Bajo el sol ardiente, Meursault comete un gesto involuntario. Dentro de su bolsillo, el gatillo del revólver cede y el tiro mata a un árabe. La segunda parte cuenta la vida de Meursault en prisión. Su actitud poco convencional después de la muerte de su madre le causa más daño que el homicidio. Durante el proceso, se insiste sobre su indiferencia moral y su carácter extraño. Es condenado a muerte y de vuelta a su celda rechaza convertirse. Muy bien, Diego, te damos la palabra y bueno, a disfrutar de este conversatorio. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. En realidad, la última parte fue la que más me gustó de ese currículum, que es en realidad que fui docente tuyo, como la anécdota lo parte, y también que somos amigos. Y nada, agradecerte un montón por darme esta oportunidad también. En confesión, y como se dieron cuenta también ahí en la lectura del CV, yo no soy especialista en Albert Camus, en realidad. O sea, voy a alegarlo desde ese plano, porque no tal vez mis investigaciones están más acercadas a literatura argentina del siglo XX, casi prácticamente lo juego más en Borges y ámbitos de la deconstrucción, el postestructuralismo francés, que por ahí más o menos es por donde voy a hacer la lectura del extranjero. A pesar de ello, sé algo de existencialismo,
en la carrera de filosofía me tocó pasar justamente algunos rastros del existencialismo. Tengo un gran amigo profesor que, bueno, es experto en Sartre, entonces obviamente por ahí también es por donde voy a ahondar estas cosas, pero antecedo que no es mi experticia. Creería yo que tal vez la invitación también viene de la mano de, eh, en la promoción de Daniel, recuerdo haber leído El mito de Sísifo. Probablemente por ahí va el asunto, ¿no? Creo que en sus promociones sí fue más bien como no un ámbito formativo, sino un intento de asesinato, pero en todo lo que traté de hacer, lo juro que lo hice con convicción y con honestidad. Pero, en fin, o sea, tal vez el enfoque que le vaya a dar es un poco más filosófico a esta lectura. Em, Quiero arrancar en realidad contándoles cómo es mi experiencia de leer o este acercamiento también a esta novela, ¿no? Eh, Principalmente que creería que cuando lo que más me choqueaba, recuerdo claramente cuando estaba en la facultad, en literatura en la Católica, en la Universidad Católica, no recuerdo en qué materia fue que leímos esta novela, o si tal vez fue simplemente por gusto personal, pero recuerdo haber estado en un colectivo, en un Marín Carcelén, dirigiéndome, supongo yo, a uno de mis trayectos desde mi casa, desde la Ofelia, para ir a la universidad, ¿no? Entonces, obviamente estaba leyendo los primeros párrafos de la novela y este incipit en el cual Mersol recibe eh, la, la noticia, ¿no? de la muerte de su madre y esta inactividad o este proceso de inactividad o este proceso tal vez no sé, de estoicismo total, así en el cual él no puede, no reacciona, ¿no? Y le interesa otro tipo de cosas, me dejó pensando un montón acerca de cómo son los procesos relacionales, pues, ¿no? Y obviamente lo primero que se me venía a la cabeza es que eh, probablemente en Europa tal vez el proceso de relaciones entre madres e hijos o entre padres e hijos no tenga la misma facultad o el mismo entorno en el cual se esboza dentro del ámbito de Latinoamérica, porque acá tal vez la familia es un poco más inherente, importante o qué sé yo, ¿no? Entonces, a partir de ello, se empezaron a cruzar un poco de similitudes y contextos, o tal vez más bien la marca de la diferencia fue lo que aconteció en cuanto a ello. Y obviamente en esa divagación puntual de un solo párrafo, me pasé de la parada de mi colectivo y llegué tarde a clases. Por eso recuerdo claramente cómo fue mi inicio con esta novela de El extranjero. De ahí tuve la oportunidad de dar clases algún rato estuve buscando, revisando así apuntes, anotaciones acerca del extranjero y me llevaba un montón de cosas, ¿no? Pero principalmente eh, lo primero que da cuenta, o sea, en ese entorno es ver, a mí me llamaba mucho la atención cuando tú decías que no era solo, o sea, en el club ustedes no trataban de ver simplemente la forma, el estilo del escritor, sino tal vez un trasfondo. Y aquí nosotros nos estamos encontrando con dos cuestiones que son súper importantes. Número uno, que este escritor eh, también es filósofo, ¿no? Aunque a él nunca le gustó que le llamen filósofo, ¿no? Él más bien en muchas entrevistas y demás prefería que le llamen como un moralista, eh, o que estaba mucho más apegado a la ética, ¿sí? Que en sí al plano filosófico. De hecho, en una dice claramente como me quiero alejar totalmente de la metafísica para entrar al lado de la ética, ¿no? Sin tener en cuenta que tal vez las dos condiciones o estas dos ramas o disciplinas, o bueno, como lo llamaría eh, Descartes dentro
el principio filosófica está estas ramas de este gran árbol, ¿no? Que van a ser la metafísica y la ética, aunadas, ¿no? Yo creería en este caso que tenemos esa vertiente de un Camus que es muy filósofo en cuanto a su propuesta escritural. De hecho, sus novelas, en realidad, y sus obras de teatro tienen una carga filosófica, una carga de pensamiento supremamente alta, que tal vez el otro lado de la moneda, hablando, no digo que sus libros de ensayos como El hombre rebelde o El mito de Sísifo no lo tengan, ¿no? Tienen también una carga filosófica, pero también me parece que su filosofía o el existencialismo que estaba remitido en Francia en ese entonces, por esa gran marca filosófica francesa en ese entonces, me parece que es importante también dentro de sus novelas, ¿no? Y también el teatro que él hace. Entonces, no, habría que, no podemos deslindarlo uno del otro. Y también, desde el otro lado, es un gran escritor, es un gran escritor estético, o sea, la dación de palabra que tiene el extranjero, la dación de palabra que maneja la novela o la caída, por ejemplo, qué sé yo, de él mismo como objetos o artefactos literarios, despiden también eh, una gran perspectiva estética supremamente fuerte. O sea, su trabajo de forma es importante. Y pensaría yo que ahí va unado estas dos cosas. O sea, no puedo, yo por lo menos no podría separar estas dos condiciones que hace Camus a su vez, ¿no? Sino que mucho de la forma de sudación de palabra, de lo que él transforma en su palabra, ese vínculo en el cual está él esbozando su propia escritura, también permanece dentro del pensamiento y su pensamiento también se va eh, como esta amalgama justamente con lo que es su estilo, ¿no? Su estilo literario. Entonces me parece que ahí las dos cosas no los podría separar. Y hay que tener en cuenta otra cosa también, porque Camus hace un ejercicio fuerte en cuanto al manejo de la escritura per se. Y ahí voy a entrar como un paradigma de diferencia. No es como Sartre, ¿no? Eh, Sartre, Simone de Beauvoir, por ejemplo, ellos trabajan como profesores, como docentes, ¿no? Allá en París o en Francia existe algo que se llama el examen de acreditación para ser docente de una cátedra universitaria. Eso es súper importante porque, bueno, en la mayoría, aquí en Ecuador, por ejemplo, se basa a través de presentar una carpeta y se llama un concurso de méritos y oposiciones para entrar a una universidad y dar clases. Eh, Allá en Francia, no. Allá te toman un examen, tú das un examen y quien llega al mayor puntaje de ese examen ingresa a esa cátedra, ¿no? Entonces, eh, la anécdota parte literalmente que, por ejemplo, para dar en ese, no recuerdo cuál aplicaron en este caso, eh, pero aplicaron los dos, tanto Simón de Beauvoir como Sartre, eh, y Simón de Beauvoir sale número uno, sale primero, ¿no? Y Sartre ¿no? Pero no le dan la cátedra a Simón de Beauvoir. Sartre tuvo que dar otro examen el siguiente año de acreditación y eso lo dice él claramente eh, para que su madre no soporte la vergüenza de este segundo lugar de Jean-Paul Sartre, ¿no? Y ahí puede sacar su acreditación, ¿no? O sea, lo que quiero decir en este caso es que tal vez los filósofos están en esa instancia que tienen la docencia de por medio todavía, o la cátedra universitaria. Eh, pero en este caso Camus no. Camus se dedicó a otro elemento principal que acompañó también en muchos años a muchos escritores y filósofos, que es el periodismo, ¿no? Él se dedica mucho al periodismo. Entonces, para él, tengamos en cuenta ello, no es solo el carácter de ejercer pensamiento o de la transformación del pensamiento a través de sus obras literarias, sino que él veía en la escritura una necesidad.
letal de su vida, una necesidad que estaba inherente en ello. Entonces, eh, la gente que escribe, o sea, la gente que se dedica a la escritura, a cualquier plano de la escritura, sea esta el periodismo, sea esta la escritura de no ficción, sea esta la escritura de ficción o la novela, poesía, qué sé yo, eh, ve tal vez en ese reflejo específico de este acto desmesurado que es la escritura, una confrontación específica consigo mismo. Y eso es lo que yo encuentro también en la literatura de Albert Camus, ¿no? Tanto en sus textos ensayísticos, en sus textos periodísticos, en sus novelas o en sus obras de teatro. O sea, lo que él hace es hacer una confrontación consigo mismo, una confrontación específica también con lo que él refleja tal vez a través de las propias condiciones de sus creencias, de sus visiones, de sus conceptos y de la creación propia de su entorno, ¿no? Entonces, para hablar también de Camus, nosotros nos vamos a topar con diferentes conceptos, ¿no? Dentro de sus procesos, donde él va creando. Como uno de los grandes va a ser, por ejemplo, el absurdo, un gran concepto para él va a ser el absurdo, en una primera época de Camus, y luego va a haber otra época donde va a ser la libertad, ¿no? Pero luego de esto voy a tener este cruce, ¿no? Este cruce de estos dos conceptos en cuanto al extranjero, ¿no? Principalmente porque probablemente en el extranjero, si nosotros buscamos, no me fijé, ¿no? La palabra absurdo específicamente en este librito, tal vez no aparezca, probablemente no aparezca, ¿no? Pero si nosotros vemos, por ejemplo, en el mito de Sísifo, que va a ser como el libro que le va a acompañar tal vez al extranjero, el absurdo es justamente el fundamento donde se va a circular, si es que se quiere, o va a entornarse todo su proceso creativo. Ahora, ¿de dónde, cómo va a partir esto del absurdo? ¿No? Esto como para explicar medianamente, ¿no? Obviamente, si es que alguien tiene alguna pregunta o lo que sea, me lo hace saber porque a veces yo aludo, supongo que todo se está entendiendo y a veces no me entiendo ni yo mismo, entonces hay que ser sensatos en ello. Si es que necesitan explicación o que ahonde en algo, por favor, díganmelo con total confianza, ¿ya? Pero el absurdo en este caso, en el mito de Sísifo, parte de una noción, ¿no? Conocemos el mito de Sísifo, ¿no? Está un hombre pagando una pena dentro del tártaro y se fundamenta o se especifica en la cual tiene que llevar una piedra, ¿no? Vienen y le dicen, bueno, vas a tener que hacer este acto, esta acción, ¿no? Esta acción, esta movilización, vas a tenerlo que hacer por el resto de la eternidad, ¿no? Entonces, Sísifo dice, ¿qué es lo que hay que hacer? Llevar esta piedra hacia el filo de esta colina. Nada más, sí, nada más. Pero no nada más. Eso es lo que hay que hacer. Ok. Sísifo dice, muy bien, esto está simple. Dice, cuando llegue y la piedra esté puesta al final de esa colina, se acabó tu condena. Entonces, la condena, ojo, ¿no? Entonces el hombre dice, me parece fantástico, porque es totalmente simple. O sea, no le están diciendo algo imposible. Es un acto que puede ser tortuoso, obviamente, porque es una piedra gigante que lleva un peso, que hay que hacer un ejercicio físico y cuestiones por el estilo, pero mediblemente en sus capacidades hay una posibilidad, ¿no? Existe esa posibilidad. Pero ahí va lo diferente. Cuando llega Sísifo con esta piedra, lo va llevando hasta el final de la colina y cuando llega al final, ¡pam!, se regresa. Entonces, se cayó. Entonces regresa, agarra la piedra de nuevo, vamos, ahí, se cae de nuevo, vamos así. Entonces, ahí hay algo que empieza, esta es la parte bonita, ¿no? La pérdida de tiempo que tenemos los filósofos para hacer esto, ¿no?
¿qué es lo que piensa Camus, no? Camus dice, lo importante de esto es que la piedra cae, ¿no? Pero cae con una voluntad propia de Sísifo. Es decir, el fundamento de Sísifo, su verdadera condición de voluntad, ¿ya? Esa, esa, esa voluntad primigenia que debe haber en el acto de movilización o acción del ser humano está en la pérdida, en la caída de eso. Y eso le parece fundamental, porque luego se da cuenta, esto es bastante de Schopenhauer en realidad, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, no sé si conocen, hay un libro muy bonito de Clément Rosset, otro francés, eh, que se llama Schopenhauer, el filósofo del absurdo, ¿no? Porque Schopenhauer veía en ello, ¿no? O sea, esta movilización que ejerce todo el rigor de tu fuerza, tu voluntad, así, está determinada por la pérdida, por la caída, ¿ya? Esa caída, es decir, Sísifo siente ese instante de mayor felicidad y ataibo, no solo cuando cae la piedra, sino cuando volvemos a hacerlo. O sea, si no, dejaría la piedra botada, no le interesaría. Lo que a él le interesa es saber que va a volver con ello, pero también, ¿se acuerdan que hablábamos de la posibilidad en una primera instancia? Es esa posibilidad mínima de lo imposible, porque sabe literalmente que va a caer siempre esa piedra, que nunca va a estar ahí. O sea, si sabe que siempre va a caer de nuevo, ¿para qué carajo va a llevarla de nuevo? O sea, es estúpido. Ahora, eso que es estúpido, ese absurdo, es lo que delimita la vida para cambiar. Dice, eso es lo que hacemos todos los días. Todos los días nos levantamos a la misma hora, nos bañamos con los mismos productos, salimos, comemos la misma cosa, la misma rutina, llegamos al trabajo, hacemos lo mismo todos los días, regresamos, está la misma, o sea, todo es lo mismo. Si sabemos que va a ser lo mismo por toda la eternidad, ¿para qué carajo lo hacemos? Ese es el absurdo, ¿no? No hay ese quebrantamiento, ¿no? Sin saber, o sea, él lo dice claramente, nunca, o sea, Sísifo va a pensar jamás, jamás de que va a lograrlo. Él sabe que va a perder, pero en sí lo sigue haciendo. Esa mínima posibilidad de lo imposible, eso es lo que determina para él su existencia. ¿Ya? No sé si se llegó a entender lo que acabo de decir. O sea, obviamente esto es una nimiedad al lado del libro de Albert Camus. Tienen que leer ese libro que es fantástico, es algo, una obra monumental, pero más o menos, o sea, es un pequeño resquicio sin ahondar en conceptos fuertes, porque si no, esto nos llevaría eh, tal vez, no sé si varias sesiones, sino un seminario en realidad. Entonces, no vale la pena perder el tiempo. Como Sísifo o como Cambio, que sí. Entonces, ¿por qué parto con este concepto? Eh, Cuando nosotros leemos El extranjero, a mí lo que me resultaba ahí también muy agradable era de esto, o sea, la inactividad de ello, ¿no? Venía leyendo, bueno, no sé si en la literatura francesa empiezas a leer, no sé, no puedo decir los clásicos, obviamente, pero digamos los ilustrados, ¿no? Cuando tú lees Voltaire o Diderot, ellos tienen unas novelas que a veces parecen de lo más estúpido del universo, pero son las más divertidas y donde tú vas a encontrar en realidad un fuerte valor, ¿no? Hablo, por ejemplo, específicamente del Cándido de Voltaire y una novela de Diderot que se llama Jacques el Fatalista. Yo cuando leí esa novela me causaba mucha gracia y pasaba riéndome, ¿no? O Rabelais, que sigo Gargantú y Pantagruel y demás. Luego cuando llegas, no sé, a Anatole France, que era como el ícono del gran narrador nacional, que todos los surrealistas lo odiaban y obviamente se burlaban de él por ser la voz autorizada del gran narrador nacional, el gran novelista francés. En su tratamiento del lenguaje dicen, bueno,
qué sé yo, está un establecimiento de la política, por ejemplo. Cuando llegas a Flaubert, en los demás, Balzac, Víctor Hugo, era como, para mí fue bastante difícil en realidad llegar a esta novela decimonónica. Fuera de Flaubert, que él sí me parece que hace como el quebrantamiento más grande de lo que se puede concebir como novela en realidad. Específicamente con, bueno, todas sus novelas son buenas, no voy a decir que no, pero me parecería que, por ejemplo, eh, Flaubert, él hace que sus personajes se diriman, por ejemplo, por la literatura, ¿no? Que es lo que pasa con Emma Bovary, ¿no? Digámoslo, su ficcionalización de la vida dirime su vida propia, ¿no? Está llevada hacia el máximo, o sea, sus personajes llegan hasta el máximo. Todos los personajes de esta literatura francesa siempre han sido como, han llegado hasta el máximo de, de, de la, no sé, de lo que es la novela, ¿no? La realización del personaje como tal. O sea, tiene que llegar al nivel de heroicidad más alto, o la vida, o dejar la vida por todas las cosas, todo eso, ¿no? Toda la tradición francesa vamos evaluando hacia ese punto, ¿no? Y de repente llegamos a Camus y vemos a un personaje que, o sea, no le interesa nada, no pasa nada. O sea, porque en realidad si nosotros nos damos cuenta en esa novela no pasa nada, empieza, viene y le dicen, oye, tu madre ha muerto. Bueno, ¿qué onda con eso? O sea, a mí me chocaba eso. O sea, cuando yo leía decía, pero, ¿qué carajo con este tipo? O sea, le están diciendo que se murió su madre, no le están diciendo cualquier cosa, ¿no? O sea, es algo extremo, ¿no? Te mueve. Y el tipo no, estoicidad total, así, no pasa nada aquí, ¿no? Bueno, sigue avanzando ahí como la novela y estamos en toda esta primera parte, ¿no? Viene este personaje, eh, bueno, hay este amorío donde se empieza a llegar y justo parte a partir de esa ausencia, ¿no? A partir de la ausencia de la madre, enseguida, a partir de ese, de este, del sepelio de la madre, del entierro de la madre, surge este personaje, Marie me parece, ¿no? Este personaje, surge el personaje de Marie y llegan a tener como un tipo de relación. Entonces digo, bueno, ahí se vuelve un poco freudiano el asunto, debe estar por ahí, va, qué sé yo, la lectura, y de repente la mujer le dice, bueno, ¿y si nos casamos? Y el otro, ok, sí, como, sí, no pasa nada, o sea, casémonos, está todo bien, pero si no, o sea, si nos casamos bien, si no nos casamos, está bien. Entonces dices, ¿qué está pasando? O sea, no encuentro cómo está desarrollando ese personaje, ¿no? Y al final de esa primera parte es súper loco el asunto, ¿no? Porque Mersol mata a alguien, ¿no? Y cuando mata a alguien, no es o sea, ahí vamos como el doblegar el asunto, ¿no? Cuando le piden una explicación, o sea, ¿por qué lo mataste? ¿Odias a esta persona? No. O sea, ¿por qué? Porque hacía mucho calor. O sea, el sol estaba brillante y eso. Es estúpido. Ahí hay un absurdo de por medio en todo. Todo lo que le está llevando al accionar de Mersol está totalmente llevado por ese absurdo, ¿no? Por ese absurdo que está conjugado con la cotidianidad, que está conjugado con lo que está viendo también, o sea, con esa percepción a la cual ni la vida ni la muerte, nada le atrae, ¿no? Es un nivel total así de desinherencia con el universo, ¿no? O sea, tal cual como diríamos los jóvenes de ahora, así como cuando decía el abuelito, todos los tiempos pasados fueron mejores, ahora a los guambras no se les interesa en nada y que ni siquiera, ya, igualito. O sea, no hay no hay ni siquiera un ámbito de practicidad, porque algún rato yo empecé a leerlo desde otras claves y decía, a ver, algún afán tiene que tener, algo le debe movilizar, pero no es el amor, no es la familia, no es la muerte, no es ni siquiera, por ejemplo, ese miedo a la muerte, no tiene ni la culpa, ¿no? Porque la culpa te moviliza también. Ah, ahí Dostoyevsky fue quien hizo todo
un andamiaje a través de la psicología del ser humano, de cómo te moviliza la culpa a partir de ello, ¿no? Pero no funciona nada. O sea, ni el patriotismo, no, nada. O sea, porque aunque sea si le decían, bueno, lo mataste porque era árabe. No, o sea, no tiene nada que ver esto ni con racismos, ni con, no tiene nada que ver con lo que nosotros tenemos normativamente pensado. Ese es el problema, porque va en contra de todo ello. Es decir, para mí esta novela involuciona totalmente los paradigmas propuestos en los cuales se está desarrollando la sociedad en ese entonces. Pero también tiene una condición, ¿no? Ahí voy a dejar este análisis de la primera parte, o sea, voy a dejar de lado un poquito la segunda parte para después. ¿Qué es lo que está pasando, no? O sea, nosotros tenemos que empezar a reflejar lo que diríamos como las condiciones de producción de, del escritor o de este pensador o de Camus en ese entonces. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está viendo Sartre, no? Perdón, Camus. En ese entonces, Camus ve una, estamos hablando que, por ejemplo, en el siglo XIX, París, él es argelino, ¿no? Camus es argelino, pero luego tiene su locación en París, ¿no? Tiene su locación en esa Francia, qué sé yo, colonial, si es que se quiere, o de pensamiento colonial en cierto punto, en la cual determina tal vez la eclosión más grande de la cultura mundial en el siglo XIX, ¿no? Eso no lo estoy diciendo yo, lo dice Walter Benjamin, bueno, a partir de la lectura de Baudelaire, que París es la capital cultural y la capital, ¿no? Del siglo XIX, ¿no? Ahora nosotros podemos decir, obviamente que no lo es, ¿no? Podemos pensar en millones de no sé, de capitales culturales, hasta económicas, pero tal vez París no figuraría, ¿no? Para mí sigue siendo en otros aspectos, pero en fin. Eh, en el siglo XX empieza a haber una transformación súper alta de toda la sociedad en la condición de que es el siglo de la violencia, ¿no? Es un siglo que está cruzado por dos guerras mundiales, porque está cruzado por diferentes aspectos, eh, hasta discursivo ideológicos, en fin, de confrontación política y demás. Pero lo que ve Camus en ese entonces, o lo que está reflejando en ese entonces, es que esa apunte donde la gran ilustración, es decir, la democratización del conocimiento, París, la igualdad, fraternidad y equidad, donde se figuraba la Revolución Francesa ilustrada, eh, no llegó a un gran plano. Es decir, la gran sociedad francesa se convirtió en algo que no, el gran puntanal de la sociedad en realidad fue totalmente destruido en un producto convictivo que va a ser obviamente a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde todos tienen que tomar partido, ¿ya? Entonces, ahí me llama la atención dos cosas. Eh, Primero, la toma de partido de parte de los intelectuales, ¿no? Los intelectuales salen y dicen, oigan, hay que hacer algo con esto. O sea, no en qué va a determinar el gran producto de la razón por antonomasia, ¿no? El gran sueño de los griegos, el gran sueño platónico, y que luego los ilustrados, Kant, todo el mundo defendió. ¿A dónde llegó? A Auschwitz. Entonces, ¿qué es lo que están viendo en el existencialismo? Primero, darse cuenta de una cosa, ¿no? Esta es una lectura, obviamente, del existencialismo a partir de sus dos grandes ramas, tanto Kierkegaard como Heidegger, ¿no? Que en realidad la propuesta de la vida, la verdadera vida, es el absurdo. Es totalmente absurdo lo que nosotros estamos haciendo, porque a partir de que hagamos cualquier cosa, esto no va a cambiar. No va a tener un sentido, ¿no? Entonces, el verdadero sentido de la vida, el verdadero sentido de ello es encontrar el quiebre a ese absurdo. Nada más.
nada más, cual fuera ese, ¿no? Para Sartre va a ser mucho más convictivo, ahí es donde pelean, obviamente, cuando Sartre hace este lindo libro que se llama ¿Qué es la literatura? Trata de definir la convicción del intelectual y del literato, y el escritor tiene que ser totalmente convictivo, con la fuerza, y tiene que ser idóneo a su producto ideológico. Y Camus dice, no es verdad, no es así. Y por eso hace El hombre rebelde, ¿no? Aquí voy a determinar este segundo concepto que se llama eh, en la libertad. Camus dice que tenemos una libertad de decisión, ¿no? Esta libertad de decisión es decir no, nada más. O sea, para Sartre, mientras para Sartre todos estamos obligados a ser felices, es una obligación, estamos condenados a la libertad, no es que es algo propio, no podemos decidir ser libres o no, estamos ya condenados a esa libertad. Para cambio dice, no, 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 nosotros podemos decidir decir no, ¿ya? Pero, ojo, aquí viene lo divertido, ¿no? Estos filósofos franceses siempre tienen una trampa. Todo filósofo francés va a tener una trampa, ¿ya? ¿Qué es lo que dice? Todos podemos decir no, es verdad, pero al decir no, estamos cargando el sí de todos los demás. O sea, si yo digo no, todo el mundo me va a estar apuntando. Ah, pero, ¿qué? O sea, ¿no le quieres a tu vieja? No, no le quiero. Y todo el mundo te va a estar apuntando. Ah, pero ves que el matrimonio, no, el matrimonio es una basura. Todo el mundo te va a estar apuntando. Cuando tú dices no, vienes cargando el sí de los demás. El sí de todos los otros. O sea, lo que no es definible, porque el otro no lo podemos medir. Por eso es otro. O sea, yo me puedo medir a mí mismo, pero el otro no lo puedo medir. Es como cuando dicen, no, viene la mamita y te dice, pero yo te crié, sangre de mi sangre, yo te conozco más que cualquiera. Mentira. Si ni yo mismo me conozco, ¿cómo va a conocer usted? Pues, no es así. O sea, cuando nosotros decimos no, viene acarreado todo el sí de los demás, el que te está apuntando en la cara. ¿Ya? Ahora, ¿qué viene con ello? Mersault. Dicen, en realidad, cuando dicen no, ese no no es un aparataje consciente. Aquí viene lo divertido de toda esta novela, porque es como que Mersault nunca estuvo consciente de las cosas. Cuando le dicen que muere su madre, o sea, sí, puedes decir, sí, ya bueno, se murió, ¿qué diablos? No sé, ¿sí? Pero no tiene una conciencia de ello. Cuando mata al árabe, tampoco es consciente de eso. No hay una conciencia real de esa cosa, de ese acto, de esa movilización. Todo está promovido por el inconsciente, pero es un inconsciente no el freudiano. Sí, eso quiero que se lleven a cabo. No, no es un inconsciente freudiano ni lacaniano. No está determinado por el signo, ni está determinado por la relación sexual o la madre. Ya, olvidémonos de esas cosas. Es otro tipo de inconsciencia. Ahí voy a hacer una condición con ello. ¿Ustedes se acuerdan de todo lo que hacen en el día? Todo, segundo a segundo. O sea, como Funes el memorioso de Jorge Luis Borges. Voy a retratar todo el día de ayer o el día de el 9 de julio de 1984. Es decir, a las 0 horas con 01 tal cosa y así. Y él se demora en retratar todo ese día a través de la memoria. No podemos. Sería imposible. Porque hacemos cosas inconscientes. A veces manejamos de manera inconsciente. No, no lo estoy diciendo o sea, lo estoy diciendo en serio. Porque es un autorreflejo. Estamos conscientes, estamos viendo las cosas en la calle, pero a veces vamos conversando o lo que sea, vas escuchando música. No nos vamos a acordar todo ello. No podemos ser conscientes todo el tiempo. ¿Por qué? Porque somos conscientes netamente en lo que nosotros queremos ser conscientes, donde queremos proponer esa conciencia. ¿Ya? Ahora,
¿Qué es lo que hizo Camus? Que es bárbaro esto, lo que hizo este tipo, es, ya, yo lo que voy a hacer es poner donde debe ser más consciente, es decir, en los procesos de la vida, de la muerte, del amor, ahí lo voy a hacer a mi personaje total y completamente inconsciente, desinherente de la conciencia. No le importa. Eso es fantástico, ¿no? Hasta que llega un punto. Ahí nosotros nos conducimos a la segunda parte, ¿no? Que esta es una parte interesante que a mí me llamaba la atención. Eh, Cuando empieza el personaje de Mersault, cuando está allá en la cárcel, le empiezan a llevar un juicio, la ley, el juez en sí, los abogados, la ley, la normativa, la sintaxis, o sea, lo correcto, lo que se debe hacer, el deber ser kantiano, no le interesa, no le importa, porque él tiene su propio deber ser. O sea, ¿de qué estoy hablando en este caso? Cuando le están haciendo su proceso inquisitivo o jurisdiccional, eh, le preguntan y le dice, bueno, ¿y por qué? ¿Cuál es la pregunta por qué? Es una pregunta teológica, ¿no? Una pregunta de origen. Le preguntan, ¿y por qué esto? Y el hombre dice, no, no sé, simplemente hacía calor, ¿no? Aquí lo que está partiendo es otra cosa, o sea, no está bien direccionado tal vez la propuesta o el preguntar o la ingesta consultiva, porque tal vez la pregunta, a ver, vamos a hacer con lo de las preguntas. La pregunta teológica es el por qué, es una pregunta eh, de origen, ¿no? El por qué. El qué es una pregunta ontológica del ser, ¿no? ¿Qué es esto? La tratas de definir, ¿no? Es ontología pura. Pero cuando tú haces una pregunta fenomenológica, es el ¿para qué? ¿Para qué esto? ¿No? Vamos a hacer un supuesto. De repente, ustedes terminan con sus parejas. Terminan con sus parejas. Mañana sus parejas les abandonan. Esto, ya, más claro. Entonces empiezan a sufrir. Obvio, hay que sufrir. Entonces dices, me voy a tomar un trago porque hay que sufrir. Como tienen que sufrir, obviamente, si ustedes se preguntan, ¿qué es el sufrimiento? ¿O qué es, o sea, esta ruptura? No van a tener explicación alguna. Ontológicamente esto no va a funcionar, ¿ya? Pero si preguntan, ¿por qué dio esto? Es ver la culpa, ver el origen de la culpa de ese quebrantamiento. El sufrimiento no va a parar. Pero si ustedes se preguntan, ¿para qué estoy sufriendo? ¿O para qué sufrir en esto? Ahí tal vez hay otra respuesta. Porque el para qué te da movilización, te da acción de ello. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con, en este caso, Mersault? El tipo está en la cárcel, no tiene salida alguna, está asumiendo la culpabilidad de ello, ¿no? Porque en el plano de conciencia o inconsciencia, no es que le mató, bueno, así de plano, ¿no? No es que fue algo, le mandé un rosadito de una cuchillita por aquí. No, 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 no. Le descargó 4 balazos ahí al cuerpo inerte, dice él mismo. 5, o sea, 5 balazos, perdón, al cuerpo inerte, ¿no? Ahí hay algo de por medio. No es un solo balazo, un rosadito de un cuchillo. Son 5 balazos, un cuerpo inerte. O sea, ¿dónde estuvo la conciencia en ese rato? ¿Qué es lo que pasó con su conciencia cuando aconteció eso? El acontecimiento, ese fenómeno, ¿dónde, cómo surgió? Y él cuando está en la cárcel empieza a hablar con la gente, ¿no? Viene a verle hasta un sacerdote. Pues. Tienen este establecimiento, todos, tanto los abogados, tanto los jueces, tanto Maggie, todo el mundo, o sea, quiere encontrar una razón consciente de ese acto. Pero el único que no lo está buscando es Mersault. Porque a Mersault no le interesa.
esa razón primigenia de origen teológico. No le interesa, ¿ya? Ese accionar inconsciente, ese absurdo desplegado inherente de su vida, aconteció, fenomenológicamente, aconteció. Y no se le pudo dar una explicación. Nunca se cristalizó, nunca lo determinó, como muchas cosas, muchas cosas. Porque, por ejemplo, si es que yo les pregunto, ¿qué es la muerte? No, ni Vladimir Yankelevich ha podido todavía descifrar ese tipo de cosas. Y eso que respeto mucho como piensa Yankelevich, ¿no? Qué sé yo. Si pregunto, ¿qué es el amor? No me vendrán, si es que Platón dijo, no, 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 el banquete, cualquier cosa. No sabemos qué es el amor. No podemos definir ese tipo de cosas. Ni la vida, ni la muerte, ni el amor. Tampoco podemos determinar específicamente cómo es la decisión de uno mismo. El decir no, te pueden poner el dedo todo el mundo, el sí del otro. El sí de todos los demás te pueden poner al frente. Pero igualmente hay decisiones que nosotros no la tomamos conscientemente. Es más, creería, bueno, es lo que decía mi abuelito, ¿no? Eh, Probablemente, mi hijo, las mejores decisiones son las que tomamos inconscientemente. Qué sé yo, ¿no? ¿Qué podremos decir en cuanto a eso? Pero al final, o sea, lo que vamos dirimiendo en cuanto a ello, me llama la atención como para ir cerrando, creo que tengo que hasta las 22 como para hablar acerca de esto. Eh, a mí me llamaba mucho la atención otro texto, un ensayo que tiene, ¿cómo se llama? Albert Camus, que es acerca de pensar la muerte, se llama el pensamiento de la guillotina, no me acuerdo cómo, o el ensayo de la guillotina, no estoy muy seguro en cuanto a eso. Em, que es un ensayo bellísimo en realidad, en cuanto a la pena de muerte, ¿no? Se empieza a pensar, ¿qué es esto de la pena de muerte, ¿no? Y quería concluir al final porque hay un seminario de Jacques Derrida, el, este hombre, este otro argelino también que demandó su vida a la deconstrucción. Em, Él hizo todo un seminario que fue entre 1999 y 2000. eh, este seminario lo llamó el Seminario La Pena de Muerte, ¿no? Y en gran parte de todo este seminario son, no recuerdo, alrededor de, no recuerdo si son 10 o 13 sesiones, está cruzado este pequeño ensayo, es un ensayo muy chiquito de Albert Camus, que es el ensayo de la guillotina o el ensayo de la pena de muerte. Ahí tanto Derrida, esto no es Camus, ¿no? Esto es Derrida leyendo a Camus, ¿no? Eh, Derrida confronta algo que dice específicamente, ¿no? La vida, a veces nosotros la ponemos, o sea, sobrevalorada o determinada la vida, pensamos conscientemente la vida en el momento del enfrentamiento de la muerte, ¿no? No hay otra cosa más. Por ejemplo, si nosotros no nos diésemos cuenta que estamos respirando o nos damos cuenta siempre que estamos respirando. No nos damos cuenta que estamos respirando. Simplemente lo hacemos. Es un acto involuntario, inconsciente, ¿no es cierto? Ya, la vida en sí, dice Derrida, leyendo a Camus, es un inconsciente propio. La vida en sí nunca es un consciente. La vida es involuntaria. La vida está puesta. Lo que sí está demandado, que pensaríamos que es totalmente involuntario, es la muerte, ¿no? La pena de muerte. Porque en la pena de muerte hay un concilio. El que va a la guillotina sabe que va a morir. El que va a la cuerda sabe que va a morir, ¿ya? Como Aquiles, sabe que si va a la batalla, sabe que va a morir joven, ¿no? Él está poniendo, o el héroe trágico, él está poniendo un pie en escena y sabemos que va a morir, ¿ya? Esa decisión de muerte
Ese suicidio, si es que se quiere, es lo más perfecto dentro del mundo de la conciencia para la existencia misma. ¿Ah? Es lo que diría Derrida leyendo a Camus. En fin, no sé si eh, ahí cortamos, puedo seguir o qué sé yo, no sé cómo era la dinámica. Muchas gracias, Diego, por todo lo que nos has compartido, realmente muy profundo. Sigo todavía analizando algunas cosas que has dicho. Quizá ahorita podríamos dar un espacio para preguntas, posiblemente con las preguntas que te hagan puedas ir desarrollando más temas. Así que si alguien desea hacer alguna pregunta, algún comentario, podría alzar la mano, algo que no quedó claro o algo que quisiera profundizar del libro, pues creo que es la oportunidad. Y como te digo, a partir de eso podemos seguir ahondando, ¿no? Entonces, Perfecto. no sé si alguien tiene algunas dudas por ahí que quisiera plantearlas. Jonathan, adelante. Ahora te le... Sí, perdón, ya. Sí, yo tenía más que todo, claro, una pregunta. Es en cuanto a lo que enfatiza dentro de esta novela Camus, el tema de la iluminación, de la La luz, del luz, calor, claro. que solamente bueno, no se está hablando solamente de un estado climático, ¿no? Tendría tal vez o simboliza algo como para poder analizarlo, ¿no? Sí, en realidad a mí me llamaba mucho la atención, no, recuerdo tener algún apunte justamente acerca de ello en alguna clase, que lo que llamaba la atención, por lo menos en toda esta en la primera parte, era justamente esta versión lumínica, ¿no? De hecho, a veces el sofoco y la sensibilidad o esta hipersensibilidad que tiene Mersault hacia la luz, el calor, el sol, o cómo está brillando las cosas, ¿no? Hay una parte, creo que cuando está no sé, hacen esta pseudo ceremonia, ¿no? De mortuoria de la madre, así, y él empieza a sentir como un sofoco de Mm, repente y cuestiones por el estilo. Me parece que es importante. Lo que cuando empecé a ver, bueno, tendría que hacer una relectura un poco más precisa, tal vez, de esta segunda parte. No hay esta hipersensibilidad de la luz. Tal vez hay una parte que recuerdo, tal vez en alguien está visitándolo en la cárcel y siente esta hipersensibilidad, pero no estoy muy claro, no recuerdo tan bien en sí. Pero lo que sí me parece es que, por ejemplo, a dar cuenta, ¿no? El otro lado de la moneda, a mí me llamaba una obra de teatro de Jean-Paul Sartre que se llama Puerta Cerrada, ¿no? En la puerta cerrada, más bien todo su escenificación es un plano de oscuridad, o sea, todo está llevado al hermetismo de lo que está. Siempre hay que estar, la puerta tiene que estar cerrada, hay una delimitación clara, o sea, los límites están claros, la habitación está clara, como todo ese sombrío. No sé si tal vez quería dar una vuelta en cuanto a ello, me llamaba la atención en sí. Y en las otras obras de Camus, em, se encuentra la visión de la luz como algo que está, o sea, presente, ¿no? Nunca me he puesto a pensar específicamente qué es lo que quiere demostrar con ello, o un producto sígnico, semiótico, simbológico en cuanto a eso, pero pensaría que también viene de cuenta del desarrollo de sus ambientes, ¿no? Porque lo que hace, por ejemplo, si Sartre tiene súper claro la definición de cómo actúa el personaje en determinada situación, lo que hace Camus es al revés, ¿no? Él pone primero la situación y luego los personajes van desequilibrándose o van tomando con conciencia o inconsciencia de acuerdo al ámbito en el cual se están desarrollando, ¿no? Es como cuando se van a la playa, qué sé yo, esas conversaciones que tiene Raymond con Mersault, a veces no tienen sentido. O sea, yo decía, ¿y de qué están hablando esta gente así? O, por ejemplo, la otra parte era que no había un proceso de razonamiento propio en eso,
Raymond tiene esta discusión con la chica y demás, así, y hay hasta un conato de violencia y demás, ¿no? O sea, y ahí Mersault sigue impávido, o sea, no pasa nada, y luego hay una amenaza de por medio, y a pesar de la amenaza, siguen en la playa, o sea, la conjetura en todo ello es tal vez que el personaje se va desarrollando, si es que se quiere, o se va, no sé si va cambiando, se va transformando, sino que le van llegando un montón de alertas, un montón de cosas, pero los personajes como que siguen su misma perspectiva, ¿no? Es algo que, por ejemplo, para Sartre sería imposible, ¿no? Él lo tomó como no me parece justo, no me parece clave lo que se está haciendo o cómo se está desarrollando ese personaje, pero para Camus eso es lo interesante. A mí me parece que Sartre tenía mucha presión dentro de su proceso escritorial, mientras que Camus era súper libre, ¿no? Y en esa libertad más bien expone muchas cosas. eh, Hay un trasfondo en esa libertad que le hace hacer cosas mucho mejores, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Eh, Pensaría que tal vez Estefan Vinolo, gran profesor de la Universidad Católica, no le gustará lo que voy a decir en este instante, pero eh, siento que lo están grabando, así que tampoco me incomoda, pero funcionalmente, si nos ponemos a pensar un poquito mejor, Camus probablemente le enseñó muchas cosas de libertad a Sartre que él tal vez no las conocía, ¿no? O sea, tal vez no estaba en su rectitud escribir de cierta manera, mientras que Camus era más experimental de por medio, ¿no? La caída es una cosa eh, que a veces no sabes qué es lo que está pasando, ¿no? No, esos diálogos propiamente se van no sé, desenfrenados, ¿no? Entre los propios personajes, así. El mismo extranjero a veces era como, si nosotros nos poníamos a pensar, había muchas escenas así como que, no sé, pensaría, ¿no? El editor de Raymond Carver los hubiese sacado, ¿no? Literalmente hubiese dicho, esto no sirve para nada y tenemos que sacarle todos unos 3, 4 páginas seguidas, así, y que en realidad es donde yo encuentro una, una sintomatología de cómo está cruzando él su forma, su experimentación, su libertad al escribir, ¿no? Probablemente ahí también la luz tenga mucho que ver, ¿no? En su sentido propio de cómo concebir también el entorno de eso, ¿no? Otra de las cosas que no conté, ¿no? Que se me viene ahorita a la cabeza, es que Camus, a él le gustaba el fútbol también, ¿no? Él era apasionado del fútbol. Es un poco raro también así que los intelectuales se lleven con el fútbol. Bueno, no en Argentina, porque ahí Daniel se va a dar cuenta, sus profesores deben ser fanáticos de fútbol también. No, por lo menos cuando yo estudié allá, todos eran ahí medios fanáticos. A mí me gusta un montón el fútbol, de hecho. Y Camus era portero, ¿no? Él le gustaba atajar, ¿no? Pero también no era, o sea, físicamente no era tan bien no servía mucho para correr, entonces decía, mi estado está en ser el guardián del arco, ¿no? Estar apoyado en el arco y determinar eso, o sea, que no pase absolutamente nada. Es decir, el portero tiene una condición como el mediocampista, ellos tienen que saber ver, mirar y observar tanto el detalle como la profundidad de las cosas, ¿no? Y especialmente tienen que saber dónde colocarse. Entonces, probablemente ahí Sartre, Camus, perdón, tenga esta condición, ¿no? De pensar su sensibilidad a través del espacio, ¿no? A través de la iluminación, a través de la luz, ¿no? Que eso sería como importante también tener en cuenta, ¿no? Bueno, para escribir hay que tener eh, cierta adecuación de muchas cosas que a veces pensamos que no nos damos cuenta, ¿no? Hay otros escritores que son supremamente auditivos, ¿no? Supremamente auditivos, otros que son gestuales, o otros que tienen el sentido, por ejemplo, del olfato de por medio, ¿no?
no sé si han leído una novela que se llama El Tristan Shandy de Lawrence Stern. Esa novela o La muerte de Virgilio de Hermann Brock son novelas netamente que te das cuenta que la sonoridad para ellos es súper importante. Es decir, es una aproximación más, eh, no sé, como a la prosa poética, si es que se quiere, y ves que el sentido de la audición está perenne, ¿no? El sonido es lo más importante. Acá tal vez no. Acá tal vez lo más específico es como las sensaciones térmicas y también la luz, ¿no? La luz es donde juega más esos aspectos. Habría que, eh, tal vez habría que meterle un poco de cabeza para ver hacia dónde desencadena y toda esta transposición de la luz. Yo supongo que lo hizo con supremamente intencionalidad. Camus, obviamente, él tenía medida muy bien lo que estaba haciendo con su narrativa, ¿no? Gracias, gracias, Diego. Eh, Solo para acotar, no sé si ahora que dice esto, que menciona esto, Jonathan, no sé si tenga que ver esto de la luz también con la prevalencia de lo sensorial, ¿no? Me parecía que es un personaje al principio de la novela muy sensorial, muy llevado por las sensaciones, ¿no? Y claro, yo me pongo a pensar, quizá las sensaciones sean un plano, no quisiera jerarquizarlo, pero distinto al plano consciente, o sea, en cuanto al pensamiento, ¿no? En cuanto a la cuestión de pensar, como tú decías, estos grandes temas como la muerte, la vida, ¿no? Nos mantiene más bien en un plano distinto, completamente alejado, quizá, de lo que sucede, de las cosas, como tú dices, conscientes. No sé si se tenga que ver algo con esto, pero me parece una persona muy, por lo menos toda la primera parte, sumamente sensorial, como tú ya mencionaste también, pues, ¿no? O sea, que creería que ahí también estos procesos de descubrir también, o sea, los afectos y la sensibilidad vienen del orden de lo material, ¿no? Mm. Entonces, eh, o sea, pensar literalmente la materialización o esta distribución de la sensibilidad o de lo sensible o de esas perceptibilidades que se tiene es determinar también con el cuerpo. Muchas veces no somos conscientes de ello, del cuerpo, ¿no? Es como yo lo decía siempre, no sé, por ejemplo, no me acuerdo, Daniel, me haces acuerdo si es que de tu promoción era un jugador de vóley, que lo tengo un poco claro, que era gigantesco, creo que le decíamos el chino, Ah, sí, ¿no? sí, sí, Ya, de mi promo. ya, ese hombre yo siempre dije que él no es consciente de su cuerpo, pues, del cuerpo que tiene. Cómo mover todo eso, así. Siempre pensé en mandarse a leer Frankenstein, así, pero no sé por qué no se me ocurrió en ese con tanta claridad en ese entonces. Pero, o sea, el cuerpo también de nosotros comemos, ¿no? O sea, comemos algo o qué sé yo, si nos damos, nunca te das cuenta si es que estás satisfecho o no. A veces hay ese punto limítrofe que después, o sea, sientes que estás súper lleno, ¿no? Estás súper lleno, ya saciaste, pero le ves a otra persona comiendo y empiezas a comer. Dices, pero qué carajos, o sea, si estoy lleno, pero sigo comiendo, ¿no? O sea, esa materialidad de lo sensible es compleja, ¿no? No conocemos nuestro cuerpo, ¿no? No conocemos también la sensibilización con ello. Es como, no sé, así como determinadamente las afecciones en cuanto al calor y el frío, ¿no? Cuando, o sea, en nuestros climas que son súper lindos, no hay frío extremo ni calor extremo, ¿no? Eh, y de repente cuando llegas a lugares que son calurosos, así, ni porque te saques toda la ropa, no se va a ir el calor va a estar. O sea, no te puedes desligar de ello. Solo lo percibes, pero con el cuerpo. O sea, cuando dices, es que no te imaginas, obvio que no me imagino. No soy consciente de ello, pero cuando lo vivo, ahí sí. O cuando ya, tengo el ejemplo, perdón, soy de mucho de anécdotas y ejemplos, lo siento mucho. Es como, eh, jamás te das cuenta, jamás eres consciente del dedo chiquito del pie, pues, ¿no? ¿Qué hace el dedo chiquito del pie? No hace nada, pues, jamás.
pero cuando te das en medianoche y estás yéndote al baño y te das en pleno velador, el dedo chiquito del pie es lo más importante que tiene tu cuerpo. Pues, bueno, ahí sientes todo el dolor, ¿me entiendes? Ahí eres recién consciente de que tienes esa parte del cuerpo. Pues. Ahí dices, uy, Dios mío, sí, tengo un dedo chiquito porque sé que me está doliendo en este instante. ¿Ya? Pero después no nos damos cuenta, o sea, esto se hace, la perceptibilidad se hace material cuando es consciente, somos conscientes de ello. De ahí no, nada, no, nunca nos damos cuenta, o sea, o por ejemplo, somos inconscientes de cuando extrañamos algo. Extrañamos a una ciudad o extrañamos a una persona, ¿sí? Y cuando llegas a reconocer eso, dices, nunca me di cuenta que extrañaba esta ciudad, ¿no? O nunca me di cuenta que extrañaba a esta persona. ¿Verdad? Te das cuenta cuando está la ausencia material de eso. ¿Se entiende en este caso? Ahora, este tipo hace conciencia tal vez, o inconsciencia, si es que se quiere, en ese absurdo, en la materialización fuerte de lo que está percibiendo. Porque a él no le está doliendo que está matando a alguien, no siente ni pena, ni gloria, ni nada. O sea, odio ni nada, no, o sea, no percibe eso, sino siente calor, ¿no? Y le estorba el sol, le estorba el brillo, el sol, la iluminación, el calor, eso es lo que le fastidia. O sea, el fastidio de él está en la materialización justamente de esa sensibilidad. Interesante, sí. Gracias, Diego. Hay varias manos, creo que Alexis, de ahí fue Ricardo y ahí vamos con Carlos. Así que, Alexao, alzaste la mano también, ahí te damos el paso. Sí, le cedo a Carlos y a Ricky, que estaba primero. Ah, ya, perdón. Entonces dale Carlos y de ahí va Ricky. Buenas noches, agradeciéndole primeramente por sus sabias palabras. Me gustó mucho la plática. Pero tengo una pregunta acerca de Albert Camus en relación con Jean-Paul Sartre. De acuerdo a las ideas de Jean-Paul Sartre del marxismo, porque de ahí nacen muchas de sus ideas acerca del existencialismo, y en cambio Albert Camus escribió El mito de Sísifo, que fue una crítica directa al existencialismo. Además de que Camus estaba en política, entonces quería saber si es que tenían alguna disputa directa con Jean-Paul Sartre. O sea, en realidad salió un libro, ahí lo recomendaría. Hay un libro que es como una biografía, que es un libro en realidad de chimentos, ¿no? De los chismes entre los existencialistas y esta relación que tenían entre Sartre y Camus, ¿no? Está bastante bueno en realidad, pero en sí son bastante afines, ¿no? O sea, ellos están bastante afines, pero cuando toman una distancia bárbara, en realidad es cuando se ponen sus revistas, ¿no? Cada uno funda una revista y cuando tienen que tomar partido. O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta en las condiciones, como decíamos, las condiciones de producción de cada escritor, ¿no? Sartre fue convictivo y dice, hay que tomar partido, o sea, no podemos ser neutros en esta época. Estamos pasando una Segunda Guerra Mundial, hay un proceso de una invasión alemana a París, nosotros tenemos que tomar partido, o sea, esto es simple. Eh, lo ve desde un marxismo aproximado y también, o sea, hasta cierto punto, la figura de Sartre era muy respetada, muy respetada dentro del entorno intelectual europeo, pero también fue denostada hasta cierto punto, fue muy denostada, ¿no? Si nosotros, justamente tengo aquí un libro que se llama Los intelectuales y la revolución después de mayo del 68, porque dice ellos, en mayo del 68 se parten un poco las aguas, teniendo en cuenta que ya es un surgimiento fuerte del estructuralismo, ¿no? Entonces empiezan a salir otros nombres bastante fuertes a escena filosófica. Hablando casi específicamente, por ejemplo, Foucault, que se Lévi-Strauss y demás, ¿no? Entonces, cuando surge la revolución del 68, de mayo del 68, Sartre ya no era una figura pública fuerte, pero los universitarios de la Sorbona, de París, ¿a quién llaman? No es a Foucault,
sea, se acercan a Bourdieu, se acercan a Foucault y les dicen, bueno, ¿y cuándo las estructuras salen a la calle? ¿Cuándo toman partido de esto? No, se acercan a Sartre. Sartre siendo ya viejito, lo llevan y les llevan a que dé un discurso, ¿no? Pero ahí hay un gesto muy, no sé cómo leerlo, ¿no? Específicamente, pero le dicen, toma Sartre, esto es lo que tienes que decir, y les dan una suerte de palabras y de discurso, y Sartre se siente como, ¿qué me están diciendo, no? Pero es la figura del marxismo. Sartre era la figura del marxismo propiamente, ¿no? A ese lado Camus no toma ese partido, ¿no? Teniendo en cuenta que, o sea, yo creería que desde los dos lados siempre habían dos determinismos directos y contrarios, ¿no? Sartre, a pesar de todo el mundo diría, bueno, Camus debe haber sido el que rompía el corazón de las chicas y que en realidad era medio, eh, era como el Bioy Casares, digámoslo así, de Europa, ¿no? Era un tipo que tenía como mucha fama, le buscaban en revistas y demás, así, y las chicas lo perseguían, y sí, para Sartre también, ¿no? Sartre también con su ojito eh, medio loco, llevaba ahí a mucha gente, a muchas chicas atrás de él, ¿no? Pero lo que quiero decir en este caso es que Sartre era una figura realmente pública desde el lado intelectual, si es que se quiere. Pero del otro lado, Camus no tuvo esa consagración, ¿no? Y en realidad empiezan a pelear por una conducta, obviamente, eh, si es que se quiere, Sartre le pedía a todo intelectual que tome un partido, o sea, que sea literal con ello y que el intelectual tiene que ser convictivo ideológicamente, ¿no? Que es su premisa de qué es la literatura, ¿no? Y de hecho, o sea, por ejemplo, cuando sacan cada uno sus revistas, hay esa pelea definitiva, ¿no? Sartre se rehusaría jamás a poner a otro tipo de escritores que no sean convictivamente marxistas, ¿no? O de una izquierda súper plena. A Camus no le interesaba mucho el asunto, sino que se podía hablar de la guerra, pero también se podía hablar de otros temas. Para Sartre esa no era su salida, jamás, ¿no? Entonces, ahí hay un choque ideológico. Camus también fue parte del Partido Comunista también, ¿no? O sea, los dos fueron parte del Partido Comunista. No creo que le expulsaron nunca a Camus, fue partícipe también. Tampoco creo que renunció, pero no era de una figura totalmente eh, si se quiere, ideológicamente convictiva, ¿no? O sea, la propia revista de Sartre era Combat, ¿no? Hasta era confrontativa de cierta manera. Al otro lado, no sé si Camus le interesaba tener esa figura, ¿no? Lo que sí, me parece que entre los dos armaron una línea, ¿no? Existencialista supremamente, o sea, si nosotros decimos probablemente Camus trató de, no sé, criticar al existencialismo, eh, sí, al existencialismo sartreano, sí, pero probablemente esa misma fuerza crítica es lo que afianzó toda esta corriente, ¿no? De pensamiento filosófico que es el existencialismo. O sea, yo no podría dudar en este caso que, no sé, lo que estaba haciendo Camus en El extranjero, en El hombre rebelde o en El mito de Sísifo, sea fuera de ese pensamiento existencial, ¿no? Tienen en su cabeza también esta coyuntura entre ontológica y fenomenológica de pensar la existencia y esta desinherencia del ser humano, ¿no? Me parece que por ahí va. Más su confrontación es ideológica, obviamente, ¿no? Gracias, Diego. Sí. Gracias. Le damos el paso a Ricky. Te escuchamos. Hola, hola. Sí, bueno, yo más me comprometí un poco a entender el libro, el contexto de todo lo que está pasando con el personaje.
Y creo que tuve una idea, no sé si errada o acertada, pero ahí sabrás tú guiarnos, ¿no? Yo pensaba en que el personaje sí fue una persona estoica y que tiene bastante percepción, pero de su entorno, como tú decías, materialmente, más no sentimentalmente. En el mismo hecho de que ya en el momento del juicio, él no le afectó tanto la condena, más bien lo que está experimentando en ese momento. O sea, él se basa más en la experiencia, en el entorno, en la percepción que tiene de todas las cosas, porque eh, tiene una percepción increíble del entorno, lo que pasa con las personas, del ambiente, eh, el espacio físico, etcétera. Y se fija muy poco en las consecuencias que está teniendo sus actos, ¿no? Entonces ahí yo creo que también dentro del juicio me hacía una idea, digo que con tan solo unas 2 palabras o confesiones de él se hubiese salvado, no le hubiesen condenado, ¿sí? Al decir que sí estuvo, por ejemplo, digo yo, ¿no? Que, que tal vez él es o él actúa de una forma así porque simplemente ha sido así toda su vida, no tiene antecedentes tampoco de violencia y eso prácticamente le hubiese salvado de la condena, pero él no se fija en eso, no se fija ni siquiera el abogado tampoco le lleva por ese camino, ¿no? Para defenderlo, sino que ya lo dejan a más bien analizar cómo es él en realidad para condenarlos en algo de eso. Entonces, yo sí creo que es una persona que fue que es estoica, más que todo es lo que estaba pensando yo. Claro, el entorno del juicio siempre, ahí ponerse a pensar en este caso de la justicia, por ejemplo, ¿no? O sea, o esa, eh, es un concepto que es supremamente complejo en realidad, ¿no? Ahí es donde en realidad no funcionan tan bien o no funcionan claramente, si es que se quiere, eh, eh, el espectro de poder destruir y construir al mismo tiempo los paradigmas que nosotros conocemos, ¿no? Porque, por ejemplo, siempre todo desde el lado que nosotros veamos, o sea, desde el lado que mira uno lo que le está sucediendo, siempre va a ser injusto, ¿no? Pero tal vez lo que sea justo para unos o injusto para otros, va a ser la justicia determinada para otros. Entonces, es muy difícil llevar a ello, ¿no? Lo que yo podría afirmar en este caso, porque la parte del juicio fue no sé si nunca toma como referencia de culpabilidad y demás, justo en ello. Hay una reacción, ¿no? De hecho, o sea, Mersoldt hay una en esa parte, o sea, en la segunda parte donde él reacciona fuertemente, golpea a alguien, o sea, se pone en crisis él también. Eh, a mí me parecía más bien que es justamente este espectro de movilización o de inmovilización que él mismo tenía de su propia vida se ve quebrantada cuando llega este designio de muerte. Pero desde las otras formas, por ejemplo, lo que me ponía a pensar era en la construcción de la obra, ¿no? En la construcción de la narrativa o de la novela. Yo decía, ¿qué pasaba si es que le salvaban a Mersault? O sea, si es que no moría, o sea, no era condenado a muerte probablemente esta novela no hubiese o carecía de la estructura que se necesitaba en esta facultad. Mersault estaba determinado a la muerte. Esa era como no por la condena, sino ni tampoco por el fracaso,
sino por el designio mismo, tal vez, de ese absurdo en el cual él estaba conceptualizado desde el personaje de Camus, ¿no? O sea, no podía salvarse de alguna manera, no como no lo podemos hacer ninguno de nosotros, ¿no? La perspectiva en este caso de la condena propiamente no estuvo en la decisión de Mersault de matar al árabe. La condena de Mersault estuvo en su propia vida nada más. Y esa es la condición existencial en la cual se ve dirimido, ¿no? Por eso es tan fuerte esta novela, ¿no? Obviamente, eh, o sea, lo bello también de esta novela es que pone todos los paradigmas que nosotros teníamos como preconcebidos a dar esa vuelta, ¿no? Pensar que la condena en sí es la vida, bueno, bueno, si es que nos ponemos a pensar desde otras formas, el propio cristianismo también tiene esta misma frecuencia, bueno, cierta tal vez del cristianismo de pensar ello, ¿no? Eh, Porque en realidad donde va a venir lo bueno es después de esta vida terrenal, ¿no? Pero para él en realidad es la materialización de esa sensibilidad, o sea, de lo que él no conoce, de esa no conciencia de vida, eso es justamente su condena, ¿no? Cuando ya le condenan a la muerte, tal vez para Mersol fue como, ah, ya, bacán, está todo bien, ¿no? Tiene su reacción, es obvio, pero tal vez la muerte propiamente es ese concilio salvador, si es que se quiere, de esta vida inherente o plasmada en el absurdo en el cual estaba cometido, ¿no? Entonces, eh, en la estructura narrativa de la novela, para mí era importantísimo que existe esta pena de muerte, ¿no? No podría, no, yo no me hubiese concebido, más bien, si es que hubiese terminado, oh, sí, Mersol se salvó, salió y se casó con Mary y tuvo hijos y lo que sea, ahí ya era como, esta película se volvió hollywoodense, pues, bueno. La condena de muerte es lo que dices, bien, bien, vamos, Bien. Camus. Muy bien, gracias, Diego. No, ¿tú crees que él se condenó por lo que es y no por lo que hizo entonces? Es que nunca creo, o sea, asumiblemente eso, ahí está el proceso del existencialismo o la existencia de por medio, ¿no? No es no está el qué es, o esa definición del es, no está permitido, no está, no hay esta condición de la definición propia del ser. No podemos reconocer ese ser. Nunca está, o sea, la existencia es justamente, o ese es el existencialismo, está en el develamiento, en el cruce o en esa fragmentación de ese ser. No podemos encontrarlo, que justamente si nosotros encontraríamos esa facultad ontológica de lo que define al ser, ahí, o sea, como la dimensión de que lo que nosotros pensamos que nos hacía humanos, la esencia del humano, ontológicamente hablando, era la razón. Mentira, no fue la razón, terminamos en Auschwitz. Del otro lado, el lenguaje, bueno, el lenguaje estuvo supeditado desde otras formas. El amor, no seamos mentirosos, o sea, ni al Chuchito, ni a Diosito quisieron, pues, o sea, ¿desde dónde suplimos esta humanidad? Pues, ¿de dónde explicamos esta humanidad del ser? Si le preguntamos a Heidegger, va a decir, es el arte. El arte es nuestra condición ontológica, por sobre todas las cosas. Si le preguntamos a Badiou, va a decir la matemática. O sea, es que vamos a estar pensando en la matemática, es lo que define a la esencia, o sea, la esencia del humano, así. En fin, no podemos, o sea, no hay cómo cristalizar eso, ¿no? Para Sartre probablemente diga que es la libertad, ¿no? Esa condena de la libertad es lo que nos hace humanos, justamente porque eh, em, probablemente, no sé, o sea, como para decir desde las otras formas, las cosas o este mundo lleno de cosas no tienen
la obligación de la libertad de esa decisión permisible para la vida. Para Camus probablemente diga, esa vida misma es eso, ¿no? La condena específicamente o la existencia está determinada la condena de vivir, nada más, ¿no? Entonces, me parecería súper pesimista, ¿no? El asunto, pero bueno, en versiones del existencialismo es supremamente importante ese pesimismo, ¿no? Muchas gracias, Diego. Y bueno, tenemos dos personas. No sé si tienes un tiempo, Diego, para quedarte un rato más y resolver las dos preguntas más. Por ¿Está bien? supuesto. No, Muy no, bien, usted gracias. tranquilo. Paul, adelante. Buenas noches con todos. Yo tenía que conectarme sí o sí para volver a escuchar al legendario Chamorro. Tenía que nuevamente, igual como en las clases del cole, tal cual, verás, yo siempre pensaba que, al igual que en la mecánica cuántica, si tú crees que entiendes la mecánica cuántica, crees que le entiendes al Chamorro, es porque no le estás entendiendo en realidad. Un gusto, Diego. Mira, yo tenía una idea cuando leí este libro por primera vez, me parecía incluso hasta un chance absurda, ridícula, pero bueno, al igual que en una anécdota, seguramente capaz que no te acuerdes, pero dije, bueno, estábamos en una lección de Lite, era sobre Borges. Me acuerdo que yo estaba dictándole todo a mi compañero para el ensayo. No ha de haber Y sido a verás, Danielito Chafla, pero no ¿Quién era el está? Danielito. Y nos devuelve del ensayo y creo que era una nota así de 15, súper enmarcada en rojo, y me pusiste el comentario interesante. Yo le dictaba todo y mi compañero Moyano bueno, en fin, la cosa es que nos pone interesante, nota de 15, pero como bajabas los puntos por las faltas de ortografía, terminamos teniendo -7. Interesante, pero qué horror pusiste. Bueno, ya, anécdota aparte. Mira, Diego, yo pensé personaje del extranjero, no podía, no se me iba la idea de quitarle todo rastro de humanidad. Tal vez un poco como que el autor nos trata de contar algo o encasillar algo que no es encasillable. Algo, si bien rasga en lo divino, siendo que Meursault, por ejemplo, recibe la muerte de su madre sin reacción, así fría, apática, es similar a cómo un dios podría observar la partida de un ser humano, ¿no? Es igual su propia relación con María, el asesinato en la playa, y es, no sé, alguna manera en la que, ¿cómo sería Dios en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestra mortalidad? ¿Cómo se sentiría Dios? ¿Cómo apreciaríamos nosotros a Dios? Lo veríamos auténticamente como un extranjero. Para nosotros caería incluso en lo que tú has estado analizando, en el absurdo. Pero es así porque son las razones de Dios. Dios no tiene que coger, no tiene que sentir, no tiene que reaccionar como nosotros. ¿Por qué? Porque es Dios, porque él en base a su entorno, a su cuerpo, a su ser, a su misma divinidad de existencia, siente las cosas de una manera diferente, incluso hasta el plano de la muerte, en el cual simplemente lo acepta tal cual, venga, bienvenida, es una etapa más. Y obvio, ¿no? A mí, yo no podía dejar de pensar en ese tipo de cosas. Digo, tal vez es una idea completamente irracional a todo lo que hemos estado viendo en el libro, pero para mí cabe la pregunta, ¿no? ¿Dios acaso no se sentiría algo así? ¿Por qué tiene que ser un Dios amoroso, un Dios vengativo, un Dios destructor? Es nuestra perspectiva de Dios, pero en realidad Dios es ajeno a todo eso, es un todopoderoso, no sé, por contextualizar, es algo como Doctor Manhattan en Watchmen. Es algo que no podemos encasillar y que está lejos por completo de toda nuestra percepción.
es una idea que he tenido, puede ser algo absurdo, completamente alejado de todo lo que hemos visto, pero no sé, quería saber cómo la ves tú, qué tan descabellada es esa idea. Como cualquier idea tiene su sentido y su sinsentido, obviamente, pues, pero es importante, me gusta mucho esta figura de la no sensibilidad, ¿no? Divina, ¿no? Eso está súper bonito porque el figurativo que nosotros, o sea, el figurativo occidental en el cual está compuesto la idea de Dios, obviamente viene desde nociones, por ejemplo, de el Dios judío súper castigador de por medio, así, bueno, el Dios cristiano como un poco más conciliador, pero te da ciertos límites de por medio, cuestiones por el estilo, así, ¿no? No sé, en este caso, a mí lo que me llamaba justamente la atención en esto es que esta probidad de cómo ver al mortal, ¿no? Tal vez la envidia propia está de la divinidad está determinada a eso, ¿no? Al no poder morir, ¿no? De ahí buscar tal vez la condena de muerte, ¿no? Porque, o sea, qué aburrido vivir para siempre, eso de la eternidad sí me parece muy tortuoso en realidad. La finitud del humano, esta cuestión de entender que nosotros comemos pan y que se hace duro y que la carne se pudre, es súper importante porque tienes tus facultades limítrofes, ¿no? O sea, la muerte es una condición limítrofe en todos de los aspectos. Si nosotros pensamos el miedo a la muerte, determina que hagamos cosas y no hagamos otro tipo de cosas, ¿no? O sea, qué sé yo, el, no sé, intentar, voy a andar en una cuerda floja en el piso 22 de un edificio que en la González Suárez, estimablemente es el lindero de la muerte, o sea, el lindero propiamente de ello, diría mucha gente decir, no, no, me voy a morir, no voy a hacer esto, ¿no? Pero justamente ese mismo lindero, esa misma muerte, es lo que te dice, así sí, porque está tan próximo a la muerte, es lo que te gusta, lo que te gustaría hacer, ¿no? O la montaña rusa, ¿no? Sientes espeluznar tus sentidos hasta llevarlo hasta el extremo mismo. Hay tipos de arte también en cuanto a ello, ¿no? Tipos de arte corporales, por ejemplo, en cuanto a eso, ¿no? Artes extremos en donde se cuelgan con pliegues de la piel y cuestiones. Es un sufrimiento total. Bueno, también está una condición estética en cuanto a eso. Ahí me parece que viene, o sea, tiene mucha fuerza en ver que tal vez propiamente lo humano, ¿no? O esta humanidad proclive definible hasta cierto punto es lo más impreciso, ¿no? Esta obra, tal vez que se supone que se hizo este ser humano, que hubiese sido la obra más perfecta de Dios, no sé, tal vez que otros dioses se estén cagando de la risa porque somos totalmente imperfectos en todos los sentidos. Pues, bueno, no llegamos a ser presumiblemente cercanos de la perfección a ningún punto, sino enos aquí en lo que está sucediendo, ¿no? Justamente ahora, ¿no? En una civilización totalmente perdida de todo sentido alguno, ¿no? Tal vez eso mismo Albert Camus ya lo tenía esa percepción desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero es súper bonito esta figura, ¿no? De lo divino. Y bueno, y si asimilamos también este nivel de inactividad eh, cercana de pensar a Dios como algo súper demostrativamente fuera de la acción, es súper importante poner en claves tal vez cierto tipo de situaciones que pueden merecer
la condición creativa, ¿no? O de la creación divina, ¿no? En ello, ¿no? Esa inactividad perpetua, ¿no? Definible que nosotros no podemos entenderlo, ¿no? O sea, si sería tan simple el proceso del entendimiento de Dios, eso, no sé, me parece que ya estarían resueltos algunas cosas dentro del mundo en sí, pero justamente esa imposibilidad de definición es lo que lo hace Dios, ¿no? Esa determinación de no poder definirlo, no poder cristalizarlo, esencializarlo, que también es una de las condiciones humanas, ¿no? O de la existencia humana propiamente, ¿no? Eso está bueno, me gusta, me gusta. Gracias, Diego. Y gracias, Paul. Muy bien, vamos a la última ya, Tati. Te escuchamos. Buenas noches con todos. Un gusto, Diego. Yo tengo una pregunta en relación al personaje de María. ¿Cuál es tu lectura o tu perspectiva en base a lo que ella reacciona que es como la única que de cierta forma le admira, llega a llorar por él con todas sus imperfecciones? Por ejemplo, yo como mujer, a título propio digo, que de pronto ella le ama o le agrada Mersau porque él es un hombre distinto en el sentido de que fue muy transparente. Él nunca puso poses, él no estuvo por enamorarlas y ella se enamoró con su forma de ser, fue muy de él, no porque él buscaba eso. Y de pronto yo digo que con todos sus defectos fue el único hombre que a ella se le presentó tal y como es, sin poses, y que en ciertos rezagos de toda la obra, a él también le llamaba la atención, aunque en la obra no profundiza mucho en ese sentido, pero en un momento le ve bonita, en un momento le atraía estando en el mismo juicio, fijaba la mirada solamente sobre ella, olvidándose del resto. Entonces, ¿cuál es tu lectura en ese sentido? ¿Por qué ella es como la única, como salvadora, decíamos nosotros cuando teníamos las conversaciones después de cada capítulo? ¿Por qué crees tú que ella actuaba de esa manera ante Mersau? Bueno, primero María es un personaje súper importante en la novela, ¿no? Porque delimita los contrastes en cuanto a ello, ¿no? Ella percibe su sensibilidad, llora, exhibe también presencia esos procesos de la afectación, ¿no? Segundo, yo le diría, puta, déjalo ese pelotudo, porque estás con él, o sea, qué manera de perder el tiempo con Mersol, pues, bueno. O sea, ¿qué le ves a este pobre francés derruido, argelino, cualquiera? No, pero me parece, me gusta mucho la creación del personaje, ¿no? Porque es súper contrastativo en las condiciones en las cuales Mersol no tomaba el proceso de actitud de la vida. Marie sí. Marie, y no voy a decir que la tenga clara siempre, ¿no? Pero tenía o sea, sus decisiones son propias y son claras en cuanto a ello. Mientras el otro no tenía una perceptibilidad de la vida clara, Marie sí, y también se juega en cuanto a ello, ¿no? Probablemente al final es como le llega los elementos como todos los hombres, pues, o sea, pierden una gran mujer y luego se están recriminando bajo los mundos, citan a Dios, a la muerte y este tipo de cosas, pues, o sea, eso está totalmente naturalizado dentro de este espectro. Pero más bien Marillo, creo que es un personaje súper sensato, tiene las cosas ahí un poco claras y definiblemente, o sea, también desde otro modo la construcción del personaje, o sea, me parece que es súper, la construcción de Marie en este plano no es una Marie dependiente, ¿no? No está tampoco rogándole, ni mucho menos en cierto punto, pero también se cansa, eh, tiene sus, em, también tiene su facultad de decir, ¿no? De decidir
esos planos de decisión, o sea, tiene una estabilidad un poco más propia en sí, ¿no? Al otro lado, me gustó mucho cómo Camus puede hacer este contraste del personaje, ¿no? Si voy a poner una persona súper inactiva, tampoco al otro lado le voy a poner, no sé, Barbie filosófica, pues bueno, o sea, tiene que poner una mujer real dentro del medio, y eso me pareció súper importante. Y también, o sea, una de las cosas que estuvo bacán de esto es esta facultad, ¿no? Del acercamiento amoroso desde si es que se quiere, o sea, este acercamiento no totalmente romantizado, sino más bien coyuntural, tiene sus problemas, o sea, no es un escritor, Camus, no es un escritor que no está revelando las cosas, sino que pone los apartidos feos de una relación amorosa, ¿no? Y eso está bien, o sea, las discusiones, qué sé yo, o sea, este tipo eh, no sé, el extrañamiento, ¿no? Me parece que ahí hubo también cierta, eh, como una coyuntura importante en cuanto a que probablemente Mersault, si es que no lo pensamos hasta con cierta agudeza, eh, el único rescate que quería, o sea, nunca encontró la definición de los placeres de la vida en sí, tal vez sí en este descubrimiento de Marie, ¿no? O desde las otras formas extrañaba, bueno, nunca dice extrañó a María o al amor o este tipo de cosas, ¿no? Tal vez en este es mucho más consciente del extrañar de la mujer, ¿no? O en este lado lo que vendría a figurar esa extrañeza no romántica, si es que se quiere, sino real, del afecto, bueno, o del mínimo afecto que pudo tener, ¿no? María es mucho más real, es un personaje súper, no digo cotidiano, sino más bien un personaje que está súper, muy bien construido y que le da ese paradigma de enfrentamiento para darnos cuenta de algunas cosas que tiene Mersault, ¿no? Y que, bueno, deficientemente no tampoco las tiene. Entonces, a mí me parece que María es un personaje súper importante dentro de esta, hasta hay un personaje que a veces no, hay un perro también dentro de la novela, ¿no? Ahorita que está ladrando mi perrita Canela, por ejemplo, que, bueno, se ha portado súper bien porque suele ser enloquecida, pero ahora la veo más tranquila. Silenciosa. Sí, se ha portado súper bien en esta clase. Pero lo que digo, por ejemplo, hay este perro ¿cómo es Salamano. Salomano, ajá. Entonces, Camus también se fija en este tipo de cosas, no es como un proceso de crear una narrativa fuera de los elementos, si bien es cierto, parecería súper alejada de la realidad, ¿no? Por eso lo vemos como un extraño, es un extranjero fuera de, porque particularmente es como colocar en medio de un universo que está, que lo tenemos claro, que se está manejando, que tiene sus leyes, que va a juicio y que todo ello, y ¡pah! Ponemos un extraterrestre, un extranjero, a que vea cómo es esa convivencia de la realidad, ¿no? Como personajes como el perro, como Salmano, como Raymond, como Marie, qué sé yo, ¿no? Y de repente aparece Mersault y no sabe qué hacer dentro de él, no, pero él no es que no sepa cómo actuar en confrontación a ello, es que su vida misma no es afín, o sea, inherente al mundo específicamente. Y obviamente al momento de estar aparte, todo el mundo del sistema, los juicios, el amor romántico, todo eso le va a poner bajo la palestra, lo van a juzgar, ¿no? Entonces, necesitaba este tipo de personajes, ¿no? De hecho, la novela es súper agradable en cuanto a ello. Las acciones de Mersault son estúpidas. Es donde uno en realidad no, o sea, yo veo mis anotaciones y cada vez pongo
examinar el razonamiento de Mersault y luego tacho y digo, ¿qué tipo de razonamiento? No existe el razonamiento de Mersault, ¿no? O sea, donde te pones en realidad a ver el real, no sé, movimiento del sistema narrativo es con los otros personajes, ¿no? Es cuando en realidad Camus agarrar los otros personajes y los hace llevaderos, porque si es igual de extraños que no, ahí esta novela sería insoportable, pues. Pero estos personajes como Marie lo hacen linda también a esta novela, ¿no? Actúan también como contrastes, ¿no? Sí, sí, Claro, sí, interesante. Muchas gracias, Diego. Muy bien, creo que vamos cerrando. Alexao, tienes la palabra ahorita ya para el final. Pues sí, pues, muchas gracias. Realmente en este momento no queda más que agradecerte, Diego, por este compartir, por esta estilo clase. Hasta estuvieron presentes tus exalumnos gabrielinos, así que ha sido muy bonito ese ambiente familiar y de amistad, ¿no? Gracias por enseñarnos a compartir el conocimiento, por compartirnos. Es un acto de nobleza y bondad el que tú haces. También porque nos permite tener criterio y nos activa las potencias, ¿no? La memoria, la inteligencia y la voluntad, que es lo que necesitamos para ser libres, para tener libertad. Em, Uno de nuestros fines por medio de la lectura y del libro es buscar la transformación personal, familiar y social. Y creo que con lo que tú nos compartes ahora, como digo, es una obra de bondad, pero también de generosidad y gratuidad. Y creo que eso es lo que le va a dar eco a tu voz, al mensaje que nos has traído esta noche. Por lo tanto, contentos de tener un amigo más. Aquí hay un lema bonito que Daniel lo repite muchas veces, es que estamos creando y fundando la República de la Amistad. Amicus, que viene de amor, ¿no? Que significa amor, y que es amigos, que es amistad. Entonces, un amigo más para nuestra gran biblioteca del Junco. Muchas gracias, Diego. no, a ustedes, muchísimas gracias por la invitación y nada, pues ahí estoy para cuando necesiten y nada, eh, siempre es bueno tener en cuenta también a los exalumnos ahora los vemos desde otras formas, con otros cariños, otros afectos y nada, pues agradecerles por esta invitación. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Diego. Y bueno, te agradecemos de corazón. Y por ahí, si quieren visitarlo, Diego, también están con la librería Cosmonauta, ¿no? No sé si nos pasas el dato dónde estás Sí, para sí, irte a visitar. claro, con mucho gusto. Con Pamela, con mi compañera, pusimos la librería Cosmonauta y la Escuela de Pensamiento Crítico Las Babas del Diablo, que ahora nos encontramos en el Centro Cultural Benjamín Carrión, en el Centro Cultural Benjamín Carrión, Bellavista, queda en la Giacomo Roca y Bosmediano, o sea, por el sector del CNE, que es más o menos la Bosmediano y 6 de diciembre, o Eloy Alfaro y 6 de diciembre, por ahí, ahí en la primera cuadra, subiendo por la Bosmediano, subiendo una cuadra a la izquierda, justo al fondo. Ahí buscan Centro Cultural Benjamín Carrión Bellavista y ahí va a estar Librería Cosmonauta. Ahí con mucho gusto, bueno, tenemos actividades también como clubes de lectura, también escuelas de escritura creativa. Yo suelo dar seminarios de filosofía o de teoría o crítica literaria, dependiendo de qué es lo que esté preparando en ese entonces. Y nada, pues siempre tenemos actividades. Aprovecho, si es que están el día de mañana, va a haber el lanzamiento de un libro de poesía que se llama Salvaje Cielo Azul. Es de un poeta quiteño, muy joven, se llama Mateo Febres Guzmán, que también vive en Argentina. Él sigue una maestría en la Universidad de Buenos Aires, justo una maestría que yo seguí, que se llama de Estudios Literarios, y que bueno, está de vacaciones por acá, entonces se animó a lanzar ese libro, que por afinidad de cuentas, él ganó un concurso, una convocatoria pública el año pasado,
en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y yo tuve la oportunidad de editar ese libro. Entonces les recomiendo, si es que quieren ir, es el día de mañana a las 6 de la tarde. Eso. Y nada, pues cuando quieran, vamos a estar ahí en Cosmonauta para lo que sea. Para el próximo libro ya saben dónde ir a comprar, pues entonces. Con mucho gusto. Gracias, Diego, de todo corazón. Y bueno, gracias también a todos los que hemos asistido. Espero que nos haya dejado, si no más certezas, más preguntas, que es lo importante. Así que eso, así muchas gracias. Saludos a la PAME por ahí. Ya nos estaremos hablando, Diego. Gracias mil. Dale. Cuídate mucho por ahí. Paul creo que fue la mano, pero bueno. Cuídense, pues, gente. Nos veremos. Gracias por su asistencia. Nos vemos. Cuídense mucho. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Descansen.